no vamos a llegar a ningún punto. Usted ya está prejuiciada. Y sí, me dice. Y bueno, le digo, entonces, ¿para qué vamos a debatir? ¿Usted quiere creer? Vamos a poner que todo esto es mentira, le digo. ¿Usted va a creer? Y se ríe, ¿no? Bueno, entonces le digo, ¿para qué vamos a pasar tanto tiempo analizando si usted después al final ya me está diciendo que lo va a pensar? Sinceramente le digo, he leído por eso a la hermana White y creo justamente en lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto es porque no le ha amanecido. Si ustedes leen el contexto, van a ver que está hablando justamente del pueblo que va a buscar, ¿no? Va a buscar mensajes, va a buscar esperanza en adivinos, en otros medios, pero no en los profetas. Y por eso le dice el Señor, a la ley y al testimonio. Por eso es que un verdadero profeta tiene que justamente armonizar con lo que dice la Escritura, la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Y acá viene otro tema, ¿no? Otro tema que también me he encontrado en ciertas iglesias. Avanzamos. Llego a una iglesia. Era mi primer distrito. Llego a la iglesia y resulta que en la iglesia, iba a decir dónde, pero está relativamente cerca. La iglesia estaba dividida. Y resulta que la división no era si se tomaba mate amargo y mate dulce. No, no era esa la división. La división era los que creían en Elena de White y los que no. Entonces me llamó la atención cómo podía ser tan tajante en una iglesia relativamente grande, unos 100 miembros, cómo podía haber esa diferencia. Así que comencé a indagar. Lo primero que me llama la atención es que los que eran partidarios de la hermana White eran personas que sabían un montón. No porque la hermana White en la página tanto dice esto, no porque la hermana White en la página tanto dice lo otro. Impresionante lo que sabían. Pero eso generó una reacción contraria. Porque cuando hablaba con los que no creían, ¿por qué no creían? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no creían? Porque ellos decían, ellos por cada cuestión, vamos a la escuela sabática, en vez de leer la Biblia, no, porque la hermana White dice esto. Cuando pasan a predicar, no, vamos a ver, porque la hermana White dice lo otro. Cuando vamos a dar un estudio bíblico, en vez de dar del estudio bíblico con la Biblia, no, porque la hermana White dice lo otro. Entonces yo dije, pará. Y fíjense que se generó una reacción contraria. Porque ellos decían, no, lo único que necesitamos es la Biblia. Y por otro lado decían, no, ya y acá ya se iban al otro extremo, decían, no, pero la Biblia, la hermana White complementa la Biblia. Entonces tenía esos dos polos que en ese distrito tuvimos porque con mi esposa también trabajar cómo hacer para que justamente se pueda comprender el rol de la hermana White con respecto a las Escrituras. Y para esto hay otro seminario y hay otras cuestiones, pero yo quiero decirle dos cositas nada más, porque el tiempo pasa. Es que en primer lugar, la iglesia adventista del séptimo día sostiene justamente que nuestra única fuente, nuestra única autoridad, la única norma que nosotros tenemos de verdad, no práctica y doctrinal, es la Biblia. Digo esto porque también me encuentro mucha gente que dice, no, pero los adventistas creen lo que dijo la hermana White. A nosotros nos pueden sacar a Elena de White y seguimos creyendo en el juicio investigador, podemos seguir defendiendo nuestra creencia del sábado, podemos defender la reforma pro salud, podemos defender la Trinidad, podemos defender nuestras 28 creencias sin Elena de White. Porque Elena de White no las creó. Mucha gente me ha dicho, no, sobre todo gente evangélica, no, pero usted que les creó las creencias, pero no, nada que ver. Entonces, tengamos en cuenta que nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios. Ahora,
necesitamos tener presente también, necesitamos tener en cuenta que la hermana White tuvo el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es un don que el Señor le dio a la iglesia. Es un don como el don que le dio al que canta, al pastor, al anciano. Y es por eso que este don de profecía fue dado para que nosotros podamos escuchar a Dios en un contexto, en un tiempo específico. En un tiempo específico, donde la hermana White lo que hace justamente es avanzamos, no va a haber tiempo para esto. Lo que hizo la hermana Elena es atraer la atención hacia la Biblia, ¿no? Y esto es interesante porque se han hecho varios estudios en diferentes tiempos, ¿no? Donde se evidencia que la persona que más lee a Elena de White lee más su Biblia. Hay una relación. Porque díganme ustedes si cuando leen a la hermana White no nos lleva a profundizar más la palabra de Dios. A mí me ha llevado, pero a ver, esto uno lo analiza. Ayuda a la comprensión de la Biblia y ayuda también en la aplicación de los principios bíblicos en la vida del creyente. Por eso, mis queridos hermanos, ella siempre defendió la palabra y solo la palabra. Dijo ella, ¿no? En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla de carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar a la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa, y oyendo la suya, debe ser probada. Bien, avanzamos. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia, y solo la Biblia, la hermana White no reemplaza la Biblia. ¿No? La hermana White no la reemplaza, pero nosotros tenemos que escucharla, porque justamente fue inspirada. La hermana White da una aplicación, la hermana White tiene los consejos que son tan pertinentes para hoy como lo fueron para su tiempo, ¿no? La prueba de los frutos, ¿no? Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Alguien que lo quiera leer, capítulo 7, versículos del 15 al 23. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchísimas gracias, hermano. Los frutos, fíjense lo que dice: ¿puede un árbol bueno dar frutos malos? Lo contrario, puede justamente dar un árbol malo dar buenos frutos. Fíjense ustedes que si hay algo que ha hecho el ministerio profético de la hermana White, ha sido darle fuerza, ha sido darle dirección
ha sido darle justamente una dirección celestial al movimiento adventista. En el desarrollo de muchas cuestiones doctrinales, en las cuestiones de los principios de salud, los principios educativos. La hermana White ha sido una bendición, ¿no? Y escuchar los consejos de ella ha sido una bendición. A nivel general, de la iglesia, pero también a nivel, justamente cuando uno escucha a nivel personal. Ahora quiero que tengamos en cuenta algo. Un profeta no es perfecto. Porque una vez una persona me dijo, justamente tomando este tema, me dijo, pero mira, no era perfecta. ¿Y quieren que les cuente el contexto? Son chusmos, ¿eh? El contexto es el siguiente. Estaba una vez, ¿no?, en un distrito y me dijeron, fulana de tal está en adulterio. Pastor, vaya a hablar. Creo que los matan a los pastores con esa así. Así que yo, ¿no?, ingenuamente, era joven en ese tiempo, agarré y fui a hablar. Y le dije, mirá, me llegó este comentario, me llegó esta acusación. Yo quiero venir y preguntártelo a vos directamente. ¿Y saben qué me dijo? No. Bueno, pasaron unas semanas, viene el esposo y me dice, le encontré un celular escondido, así que era verdad lo que se rumoreaba. Oh, dije, así que fui y hablé con ella. Y le dije, mirá, la iglesia va a tener que tomar una disciplina, la iglesia va a tener que sancionarte, vamos a evaluar tu caso. Dijo, está bien, lo acepto. No deben haber pasado 2 días que cae a mi casa. Y venía enojada. Y me dice, mirá, Cristian, si caigo yo, cae el baño. ¡Oh! Así que saca de su bolsillo una hoja doblada. Me dice, acá están los pecados de todos los hermanos de iglesia. Si vos me disciplinás a mí, tenés que disciplinarlos a todos ellos. Pero acá viene la parte que más me gustó. ¡Hasta la hermana White! No, ¿qué tiene que ver esa noble señora en todo esto? Hasta la hermana White, dice, cometió grandes pecados. Uy, a ver, contámela porque esa no es la única pastor Freire, no es oración profética. Entonces, no me importaba el pecado del resto, pero sí me llamó la atención ese. Entonces le digo, ¿qué pasó? Le digo, a ver, ¿cuáles fueron los pecados de la hermana White? Me dice, ella se llevaba como perro y gato con su esposo. Ah, era eso, le digo. Entonces, ahí estuvimos charlando, ¿no? Pero yo ahora lo resumo. En ese tiempo teníamos 1 año de casado, o 2 años de casado con mi esposa. Estábamos en la luna de miel. Pero ahora que ya tenemos varios años de casado, cuando me vienen y me hacen ese planteamiento, yo hago una simple pregunta. ¿Qué matrimonio no se lleva a veces? A veces, digo, ¿cómo perro? ¿Qué matrimonio a veces no tiene su desacuerdo, no? A mí siempre me gusta hacerle enojar a mi esposa. No sé si a alguno le gusta. A mí me gusta de vez en cuando a ver qué engrañe, ¿no? Resulta que nosotros, como les digo, tenemos 3 hijos chicos. Los sábados era un tema. Ahora que estamos ahí en la villa y vivimos a 3 cuadras de la universidad, no es 4 cuadras del templo, no es tan complicado. Pero imagínense cuando yo estaba de distrital, tenía que ir a predicar a un lado, al otro, y que a uno le faltaba la media, que al otro le faltaba la corbata, que al otro le faltaba el moño, que al otro le faltaba esto. Los sábados a veces era un caos. Y entonces cuando subíamos al auto, subíamos todos cruzados, ¿no? Y resulta que llegábamos a la iglesia y le decía, Vale, se llama mi esposa, Vale, dame la mano y hagamos como que somos una familia feliz. ¿Quién no tiene, no? Yendo específicamente a la hermana Boda, que pobre, había caído en esa carga también. Hermanos, la hermana Boda es verdad que tuvo sus diferencias con Jaime.
Pero tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, una cuestión de temperamentos. La hermana White era líder, la hermana White era una persona que tenía motor propio, que Jaime White igual. Y vieron que a veces siempre en el matrimonio hay uno que es un poco más explosivo y el otro más tranquilo. En este caso yo soy el tranquilo, ¿no? Entonces, ahí chocaban a veces, ¿no? Cuando había ciertas diferencias. Cuando a veces Jaime quería hacer algo y ella recibía revelación del Señor y le decía, Jaime, mirá, el Señor me dijo esto, además llega un momento que no me hables más, ¿no? Por otro lado, Jaime era una persona que hoy diríamos era un trabajólico, ¿no? Era un adicto al trabajo. Y lamentablemente eso le pasó factura. En su desgaste físico, en su desgaste mental, en su desgaste emocional. Entonces eso muchas veces generaba, ¿no? ciertos roces entre ellos. Por otro lado, a Jaime en varias ocasiones le agarró, algunos dicen lo que hoy conocemos como un ACV, ¿no? Tuvo algunos ACV y ustedes saben que la persona después de eso queda más sensible, lo que no está igual. Entonces hubieron momentos críticos después de esas situaciones donde Jaime y Elena tuvieron sus diferencias, tuvieron sus desacuerdos. Y por eso la hermana Elena en algunas ocasiones lo manifestó en cartas. Algunas de las cartas están publicadas, ¿no? en libros. Y por eso que mucha gente cuando lee esas cartas dice, no puede ser. No es que es profeta, no es que es perfecta, no. El profeta es un ser humano igual que nosotros, que también tuvo sus dificultades, pero no por eso vamos a decir, era una pecadora. No por eso me la van a querer desglosar como me la traía justamente esta persona. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Resulta que estuvimos hablando. Yo tenía unas ganas de agarrar la carta, pero dije, no, Cristian, no. No la agarres. No. Así que hablamos, al final dice, bueno, acepto, ¿no? Acepto, me equivoqué, y guardó su carta y dije, gracias Señor por sacarme la tentación. Entonces, la cosa es que se llevó la carta, pero ella sí tuvo sus dificultades, pero no por eso podemos decir que no era profeta o que no tenía frutos en su vida. Avanzamos. El ministerio profético de ella ayudó a la fundación de la iglesia, animó y consoló a la iglesia y confirmó justamente la doctrina, ¿no? La doctrina verdadera que estaba en la palabra del Señor. Avanzamos. Vamos con la última. No sé a qué hora comenzarán los hermanos del centro. ¿Ustedes saben? ¿No? Bueno. Sí, a las 11. ¿Eh? A las 11. A las 11, bien. Rápido. Juan. ¿No? Ya viviendo ya a fines del siglo I, le escribe a los hermanos y le dice, tengan cuidado con los falsos profetas, tengan cuidado con aquellos que no afirman la divinidad de Jesús, que no destacan justamente que Cristo vino, que es Dios encarnado. Por eso fíjense que si algo que la hermana White hace, justamente, avanzamos, es revelar a Jesús en toda su manifestación, en toda su expresión divina y humana. Si hay algo que la hermana White hace es llevarnos a Jesús. Y esto es algo que a mí me encantó siempre y por eso creo que me encanta leer a la hermana White. Porque siempre me lleva a Cristo. Cuando leo a la hermana White veo una persona enamorada de Jesús. Veo una persona que quiere que los demás se enamoren de Jesús. Y por eso ella dijo, me encanta hablar de Jesús y de su amor. Sé que Él es capaz de salvar a lo sumo a todos los que acuden a Él. Su precioso amor es una realidad para mí. Las dudas expresadas por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo no tienen efecto sobre mí. ¿Cree usted que Jesús es su Salvador y que Él ha manifestado su amor por usted, dando su preciosa vida por su salvación?
Aférrese a Jesús como su Salvador personal. Acuda a Él tal como está. Entréguese a Él, acójase a sus promesas por la fe viviente. Y Él será para usted todo lo que usted desea. Mi libro preferido es El Camino a Cristo. Mi segundo libro preferido es El Deseo de toda la gente. Mi tercer libro preferido está en el el Conflicto de los Siglos. ¿No? Pero no me canso de leer El Camino a Cristo. Un libro que, no sé si a ustedes les pasa, lo leo una vez, lo vuelvo a leer y parece que nunca lo hubiese leído. Encuentro con perspectivas, vislumbres de Jesús, vislumbres del amor de Dios diferentes. Por eso, mis queridos hermanos, la hermana White siempre nos lleva a Jesús. Avanzamos y cierro con un testimonio. Era la década de 1850. Stephen Smith y Matilda se unen a la iglesia en Washington, New Hampshire. Ustedes saben que Stephen Smith se caracterizaba por ser una persona amargada. Pero cuando conoció el Evangelio, encontró paz, encontró alegría. Poco a poco fue perdiendo de vista a Jesús y comenzó otra vez a ser amargada, a ver los detalles, los pecados de los hermanos, a ver problemas en la organización, a ver problemas donde justamente se podría haber avanzado, no, él siempre veía problemas. Ustedes saben que uno de los primeros desgloses que se registra en la iglesia adventista del séptimo día, uno de ellos es de Stephen Smith. No, porque justamente era una persona que iba contra la iglesia, contra la organización. Se arrepiente, vuelve. Pero cuando vuelve le dura poco otra vez la conversión y otra vez comienza, ¿no? Otra vez comienza. Dicen que tenía una lengua muy afilada, una lengua muy ponzoñosa. Dice que era impresionante la capacidad que tenía justamente para expresar todo lo malo. Así que la hermana White le escribe una carta en 1857. Él sabe que en el correo hay una carta, va a buscarla. Cuando la busca, ve el sobre y dice, Ellen White. No, él la conocía. ¿Quién me habrá escrito? Llega a la casa y duda, así como yo dudaba de agarrar la carta o no de esta hermana, es duda, dice, ¿la abro o no la abro? Ya está. Así que fue, dice, a un lugar, la guardó en un cajón, en un baúl, y ahí la dejó. La esposa Matilda nunca dejó la iglesia. Sus hijos crecieron dentro de la iglesia, pero él totalmente renegado, resentido. Dice que Matilda nunca, y los hijos nunca dejaron de orar por él. Todos los días oraban, todos los días pedían para que él vuelva al camino del Señor. Ella se dio cuenta de que cada vez que él llegaba de trabajar del campo, él se sentaba en un lugar donde había una mesa. Así que ella dice que fue dejando las revistas adventistas, ¿no? Fue dejando las revistas allí para que él las vaya leyendo. Había ocasiones en que la leía, otras veces no leía. Así fue pasando el tiempo que él fue nutriéndose, fue leyendo. De repente encontró un artículo de Elena de White, ¿no? Que le gustó. Así que la semana siguiente otra vez comienza a leer, comienza a estudiar, a profundizar. La familia estaba contenta, empezó a cambiar otra vez. Hasta que se entera de que un amigo de él, de la juventud, que eran de la misma iglesia, el pastor Farnsworth, iba a ir a Washington, a su iglesia local, iba a visitarlos en 1885. Así que él dice, voy a verlo. Cuentan, ¿no? Ahí los testimonios que cuando entró a la iglesia, yo sé que esto no pasa, ¿no? Dice que cuando lo vieron entrar dijeron, no, ¿quién? Dice que los que lo conocían
dijeron, no puede ser, ¿no? La cosa es que se sentó, escuchó todo el sermón, y encima era un sermón de cómo Dios había dirigido a la iglesia, cómo Dios había dirigido a través del ministerio de Elena de White. Pero dice que nada. Salieron del servicio, saludó al pastor, contento después de tantos años. El pastor lo motivó para que vuelva. La cosa es que vuelve a su casa. Y en esos días, él se acuerda de algo. ¿De qué se acuerda? La carta. Así que dice, voy a buscar la carta. Y cuando va a buscar la carta, abre el sobre, todas las hojas, ¿no? Amarillas ya, y comienza a leer. Y dice, apreciado hermano Stephen, usted es una persona con grandes habilidades, tiene estas virtudes, tiene esto, aquello, lo otro. Pero usted también utiliza eso, ¿no? Para esto, aquello, lo otro. El Señor quiere que usted haga esto, aquello, lo otro. Y si usted no lo hace, a usted le va a pasar esto, esto, esto y lo otro. Dice que Stephen Smith en ese momento se le empiezan a caer las lágrimas. Porque lo que estaba relatado allí, cuenta él, era una radiografía de lo que él había vivido. Él no podía creer que Dios ya le había advertido que si él no cambiaba su actitud con respecto al Evangelio, con respecto a la obra, le iba a pasar todo eso. Estaba todo ahí. Entonces, por eso, a la semana siguiente vuelve a la iglesia y avanzamos una más. Y cuando termina el sermón, otra vez estaba el pastor, seguía el pastor Fátima. Cuando termina, ahí se para. Y es interesante porque cuentan los relatos de que cuando él se para otra vez dice, no se iba a aguantar, ¿no? Tenía que hablar en algún momento. ¿Qué va a decir? La cosa es que él dice, yo sé que todos los testimonios, ¿no? Los testimonios de Elena de White son verdaderos. Si hubiera seguido el testimonio que ella me envió toda mi vida, hubiera sido diferente. Me hubiera librado de un mundo de problemas. En lugar de eso, descarté sus escritos como visiones de viejas. Yo también ahora soy un viejo y quiero descartar todo lo que he hecho. Y estoy tan achacoso que ya no puedo permanecer en nuestras reuniones. Pero quiero decir a nuestra gente de todo lugar que otro de repente se ha rendido. Por eso, mis queridos hermanos, capaz que la hermana White no te envíe una carta que diga Cristian Varela. Pues el Señor no te manda acá, la hermana White no te mandó acá a Santa Fe, ¿no? Pero hay libros. Seguro que en tu casa hay libros. Tapa azul, tapa, ¿no? Amarilla, verde, hay de todos los colores. Seguro que hay. Yo quiero invitarte a que lo puedas leer. Que lo puedas leer siguiendo el consejo que dio justamente que dio el consejo, ¿no? Nuestro Señor allí a través del rey, donde el segundo libro de Crónicas 20:20 dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor quiere que tu vida prospere. El Señor quiere que tu iglesia aquí en Santa Fe Sur prospere. El Señor tiene grandes planes para nuestra familia, para nosotros, para la iglesia. Por eso quiero invitarte a que puedas escuchar a su profecía. Que puedas tomarte el tiempo. Sé que hay miles de cosas para hacer en nuestras vidas. Apenas tenemos tal vez algún tiempito para la escuela sabática, para la Biblia. Pero organízate. Escuchá la palabra de Dios, escuchá a la hermana White, escuchá sus consejos para que podamos ser prosperados. Por eso, Iglesia de Santa Fe Sur, quiero invitarnos que hoy puedan escuchar al Señor. Que hoy puedan tomar un compromiso de decir, sí, quiero leer más.
quiero hacerme el tiempo, quiero realmente hacer caso a lo que me pide el Señor. ¿Te gustaría? Si es así, te invito a que, así como estás, puedas inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado un regalo tan precioso, que es el don de profecía, Señor, manifestado en la hermana White. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder organizar nuestra vida, organizar el tiempo que tenemos día a día, para poder consagrarnos, para orar más, para leer más la Biblia. Y también, Señor, poder leer más los escritos de la hermana White. Ayuda, Señor, a esta iglesia, bendícela, para que pueda ser un bastión, para que pueda ser, Señor, una iglesia que prospera, basado, Señor, en tu palabra, en tus mensajes. Bendícelos, cuídalos y dejamos, Señor, todos sus proyectos, todos sus planes a tus pies. Te lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan un hermoso sábado y nosotros nos retiramos, así podemos llegar al tiempo.